Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. El tema de hoy que vamos a estar estudiando es: Dios requiere que andemos como Jesús anduvo. La serie que estamos tocando en este tiempo, estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, y le hemos titulado a esta carta o a esta serie La vida y el amor. Y el tema de hoy es el tema 6, donde Dios requiere que andemos conforme como Jesús anduvo. Vayamos abriendo nuestra Biblia en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 6. Es donde nos quedamos. En el día de hoy veremos un versículo únicamente. Es el versículo 6. Ya lo tienen ahí en la pantalla. Hay una palabra clave y dos preguntas que yo quiero hacer, ¿no? La palabra clave ahí podemos decirle que es la palabra andar. ¿Sí? ¿Ya la ubicó? Andar o caminar, ¿no? Y las dos preguntas son las siguientes, hermanos. Hay dos preguntas que quiero hacer. Es: ¿cómo anduvo el Señor aquí en la tierra? ¿Cómo anduvo el Señor aquí en la tierra? ¿Y qué se requiere para andar como Él anduvo? Dos preguntas: ¿cómo anduvo el Señor? ¿Y qué requiere para andar como Él, o qué se requiere para andar como Él anduvo? En el mensaje anterior nosotros hicimos un gran énfasis y decíamos que, basado en el texto de Primera de Juan, dice que una de las mejores evidencias de que nosotros realmente amamos al Señor es a través de la obediencia. Digan todos: obediencia. Porque dice la Biblia: si me amáis, obedecer mis mandamientos. ¿No lo dice así? Decía el Señor. Pero también decíamos que una de las mejores evidencias de que realmente somos cristianos, ¿sí?, de que realmente estamos en la fe, es nuestro grado de obediencia. Y esa es la manera como Juan, aquí en su capítulo 2 de esta primera carta, nos lo menciona. Como ya sabemos que estamos en Él, ¿no?, si guardamos sus mandamientos. Pero ahora en el versículo 6, en el texto de hoy, nosotros en esta enseñanza nos lleva un paso más adelante, más allá. Dice en el versículo 6 de Primera de Juan capítulo 2: el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe de andar como Él anduvo. Permítanme. Como Él anduvo. Recuerda, aquí el tema es la permanencia. En el mensaje anterior dice: el que dice que permanece en Él debe de guardar sus mandamientos. En este mensaje, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. En otras palabras, el estilo de vida que llevó Cristo debe de ser, hermanos, debe de ser mi estilo de vida. Por eso es que lo que Dios me está mandando a hacer es que yo siga las pisadas del Maestro. Y esto no es nuevo, no era nuevo en ese entonces, porque ya el apóstol Pedro también nos decía exactamente lo mismo en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Póngalo como referencia. Pues para esto fuisteis llamados, dice, llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Pisadas. Y Juan nos dice: para que andéis, para que anden como Cristo anduvo. Y aquí Pedro dice: para que sigamos sus pisadas. Andar como Él anduvo, andar como en sus pisadas, es exactamente el mismo llamado que Dios nos hace, el mismo compromiso que cada cristiano debería de tener.
Ahora nosotros sabemos que ese llamado que hemos recibido, ahora entendemos que es andar y seguir las pisadas del Maestro. Y tenemos que hacernos dos preguntas como ya las mencioné. La primera es, ¿cómo anduvo Cristo? Y la segunda es, la dos, ¿qué se requiere para andar como Él anduvo? Y yo creo que esas dos preguntas, una es más fácil que la otra, ¿no? La primera, nosotros sabemos que Él fue manso. ¿Cómo anduvo el Señor? Fue manso, fue humilde. Nosotros sabemos que Él fue obediente, sabemos que Él fue dependiente de su Padre, sabemos que Él era el camino y que anduvo perdonando donde Él iba, sanando, pero también amando a la gente. Eso ya lo sabemos. ¿Cómo anduvo Cristo? Pues anduvo de esa forma. Pero yo creo que la segunda como que es más complicada. ¿Qué se requiere para andar como Él anduvo? Y cada una de esas cosas que ya conocemos, de manera que a nosotros nos da una idea de cómo anduvo Cristo, ¿sí? Y el apóstol Juan nos dice aquí que debemos de andar como Él anduvo. Y esta segunda pregunta yo creo que correspondería más difícilmente responderla, porque al final del cabo nosotros somos hombres finitos, somos hombres pecadores, somos hombres con limitantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar en esta hora que viene. Se requiere que para andar como Él anduvo, hermanos, no sé si nosotros podríamos contestarla con cabalidad esta pregunta, pero creo que algunos dirían, bueno, es leyendo la Biblia ahora nosotros, ¿no? Leerla, estudiar la Biblia, recordarla, hacerla parte de nosotros. Eso es cierto, pero eso no te va a llevar como anduvo Cristo. Quizás algunos estén pensando, bueno, necesitamos orar más, con más frecuencia, ayunar, y esto es bueno. Usted lo puede hacer y lo debería de hacer, ¿no? Si no lo está haciendo, lo debería de hacer. Entonces, si todas esas cosas son necesarias y son buenas, pero no producen lo que Dios quiere que produzca en nosotros, con la pregunta de cómo es que yo o qué necesito yo para ser como Cristo anduvo en esa tierra. Por eso, si no lo sé, no voy a poder caminar como Él caminó en esa tierra. Bueno, una de las cosas que debemos de hacer es comenzar por donde Cristo comenzó, y es hacer como que un orden, ¿no? Y una de las cosas que yo decía era leer su palabra, estudiar su palabra. Y bueno, esa es una de las cosas donde comenzamos a estudiar su palabra, pero ahora vamos a ver unos pasos. Y para eso yo lo invito a que vaya abriendo su Biblia en el libro de Filipenses. Pablo les escribía a los Filipos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Cuando Cristo terminó de hacer lo que hizo, hermanos, Él tuvo la vida que Él llevó. Si yo hago lo mismo, yo debo de terminar en el mismo lugar. Bueno, vamos a explicar a partir de ese texto de la palabra. Y ahí donde el apóstol Pablo les enseña a los Filipos cómo ellos deben de andar. Si quieren llegar a la meta, si quieren llegar a donde Cristo llegó, tienen que ver todas esas cosas. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, es bueno. Si usted acostumbra a escribir, también es súper genial, ¿no? Dice así, versículos 5 al 8 de Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, ya nos está diciendo algo Pablo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí subraya esa palabra, aferrarse. Sino que se despojó. Hay otra palabra, ya vamos dos: aferrarse, despojarse. Asimismo, tomó forma de siervo, otra palabra, siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombres, otra palabra, se humilló. Asimismo, haciéndose, subrayen, obediente hasta la muerte, subrayen, y muerte de cruz. Lo primero que Cristo hace, su igualdad con Dios probablemente era lo más que pudiera él valorar, porque él era Dios. Y él decide ponerla a un lado, esa posición de ser igual a Dios, sin sus privilegios, sin sus prerrogativas, sin sus condiciones de ser Dios, que pudieron, una de las cosas que Cristo, me imagino que más apreciaba, estar al lado del Padre, pero dice que él se despojó. La comunión íntima con su Padre, de la cual él estaba disfrutando desde la eternidad, él tomó una decisión de despojarse de eso. No se aferró tampoco. El habitar en un lugar donde no había pecado, donde no había dolor, donde no había lágrimas, en donde todo se conformaba totalmente a la voluntad de Dios. Eso debió haber sido, como cantábamos hace un momento, mi deleite es estar en tu presencia, Señor. Bueno, no canto, ¿verdad? Pero hago el intento, ¿no? Pero terminó, dice la Biblia, despojándose de eso también. Y ahí es donde Jesús comienza, y todo lo demás es el resto de la historia, ¿sí? Y Juan te dice que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y el primer punto que quiero que usted ponga es, el primer paso número 1 es: Cristo no se aferró. Ese es el primer paso. Cristo no se aferró. Tú y yo vivimos demasiados aferrados, y ese es el gran problema, no solamente de la gente, sino de los cristianos mismos. Nosotros vivimos aferrados a cosas, a personas, a condiciones, a circunstancias, a hábitos, a seguridades que creemos tener, a memorias familiares, amigos, a derechos que creemos tener también, hermanos, privilegios o grados de importancia que yo mismo me doy, ¿no? Yo soy el licenciado, soy el arquitecto, soy el doctor, soy el pastor, que también no se crean, ¿no? Soy el músico, soy el cantante, ¿no? Y esos privilegios, esos grados de importancia que yo me doy a mí mismo, a una imagen o que he cultivado yo, que quiero tener frente a los demás, aunque quizás en mi interior no corresponda a esa imagen, a posiciones, a salarios, a títulos, a comodidades, hermanos, y vivimos aferrados a halagos, a la aprobación de los demás, al aplauso, ¿no?, de los demás, y todas esas cosas que vivimos ciertamente aferrados como seres humanos nos impiden, nos imposibilitan caminar como él anduvo. Y esa es una cosa que tenemos que rendírsela al Señor. En otra es totalmente diferente a, por ejemplo, ser desapegado. Una cosa es rendirse y otra cosa es desapegado. El rendirnos, por ejemplo, es un acto de voluntad. El rendirnos es un acto de voluntad, aceptando situaciones físicas o condiciones que Dios nos ha ordenado, y buscar su buen propósito para cada una de las cosas que vienen en nuestra vida. Entonces es rendirnos. Y desapegarnos implica que dejamos de encontrar seguridad, significado en la gente, en las cosas, en las posiciones, en las acciones, en el poder. Eso es lo que significa desapegarse. De manera que nada de eso, hermanos, ya no nos seduce a hacer cosas que no son sabias o que son inservibles para nuestras vidas. En otras palabras, aquellas cosas a las cuales nos aferramos son cosas que terminan seduciéndonos y haciéndonos pecar de una u otra manera, ¿no?
Y eso es lo que no nos deja rendirnos totalmente al Señor, porque precisamente hay un apego sobre esas cosas. Entonces el desapego tenemos que tener para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. Pero nosotros jamás podremos caminar como Cristo caminó si no nos despegamos primero. Y lamentablemente la mayoría trata de esforzarse, hace enormes esfuerzos, pero al mismo tiempo permanece aferrado a cosas que no están dispuestos a dejar ir. ¿Cuántas veces se te ha dicho, no? O te han dicho, ya deja eso, hermano, deja eso. Sí, ya lo voy a dejar, pero en tu corazón dices, ahorita llegando, ¿no? Ahorita en privado, ahorita que no están. Aprovechemos que no hay nadie, ¿no? Aprovechemos que se fue la luz, ¿no? Aprovechemos todo eso. O nosotros queremos cambiar, pero queremos cambiar lo suficiente para impresionar, para crear una buena opinión del otro, pero que en mi interior no he querido dejar o cambiar. He cambiado en apariencia, ¿no? Pero no he cambiado en mi interior. Para alguien que me deja, por así decirlo, me deja ser libre, yo me siento cómodo con ese libre, ¿no? Pero alguien que me trae, como dicen por ahí, ajustadito, como que no nos gusta, ¿no? Bueno, para que yo pueda hacer todo eso, precisamente yo debo de tener como que un dominio propio. A través de ese dominio propio yo pueda servir, yo pueda cambiar como Cristo y caminar como Cristo caminó. Y esa es la razón por la que muchas veces se nos pide servir y decimos, no, porque no era lo que yo quiero, no es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no estamos totalmente rendidos a la voluntad de Dios. Lamentablemente esas cosas a las cuales nosotros nos aferramos son las cosas que somos esclavos de esas mismas. Porque esas cosas y derechos y privilegios que creemos tener, hermanos, son las que continuamente nos repiten en la mente o nos retumban en la mente. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Por qué no quiero servir? Porque mira lo que me hicieron. Mira, no me tomaron en cuenta para esto. No te consideraron y tu mente está ahí ahora sí como la campana retumbando ahí, pa. Te pisotearon los derechos, se limpiaron los pies en ti, te ignoraron. Estabas hablando con alguien y llegó otra persona y le habló a la otra persona y a ti te dejó así, ¿no? Ahora sí que en vivo y en directo. Y entonces esas cosas son las que nos estrangulan a nosotros y nos quitan el gozo que Dios quiso darnos. Primero fue la salvación, o sea, no pasa nada. Cristo no se aferró a ninguna de esas cosas, hermanos. Cristo en ningún momento se sintió estrangulado por esas demandas, porque Él se había despojado de esos privilegios y había puesto esos privilegios a un lado. Entonces, paso número 1, Jesús no se aferró a esas cosas. Paso número 2, se despojó de las cosas. ¿Saben cuál es la diferencia de estas dos, de no aferrarse y de despojarse? El primero, que es aferrarse, cuando yo no me aferro, es una actitud. De hecho, eso es exactamente lo que el texto dice, que haya pues en vosotros esa actitud. O sea, en la versión Reina Valera dice sentir. En palabra de Dios, en la versión de las Américas, dice actitud, ¿no? Que hubo en Cristo Jesús. Es una disposición de ánimo del Espíritu, hermanos, frente a la vida. Eso es lo que muchas veces los hijos de Dios no tienen.
La razón por la que muchos tienen dificultad en caminar como Cristo es precisamente por la mala actitud que tienen ante la vida. No sé qué tuvieron ayer, ¿no? Porque cada uno de nosotros en algún momento han tenido una mala actitud, ¿sí o no? Todos hemos tenido una mala actitud. Pero yo no me refiero a la actitud que tuve ayer, ¿no? O sea, que tuve esa mala actitud que de repente me hicieron enojar y tuve una mala actitud. Yo no me refiero a eso, sino a una actitud, a una falsa expectativa, donde continuamente siento insatisfacciones de la vida y continúo yo reclamando, ya sea verbal o en mi interior, y me estoy queje de las cosas. No, es que a mí me va mal, no es que me corrieron, no es que me cerraron la puerta, no es que no me saludaron de mano, mira, esto y aquello. Y esa actitud no hubo en Cristo Jesús. Y si tenemos esa actitud, hermanos, entonces eso nos impide caminar como Él caminó. Tú primero tienes que no aferrarte, después tienes que despojarte, porque Cristo lo hizo de esa forma, en su posición con su igualdad a Dios, de sus privilegios, de sus derechos. Es importante que nosotros reconozcamos que esta actitud frente a la vida se construye en la mente, en el lugar de la batalla, hermanos. Acuérdense Jesús en el Getsemaní, orando a su Padre y diciéndole: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. ¿Por qué? Porque tenía esa lucha en su mente Cristo. Y la razón por la que es importante que nosotros reconozcamos ese estado de la mente, hermanos, es que porque muchas veces nosotros estamos repitiendo la acción del pecado y estamos pensando en el pecado, estamos construyendo el pecado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no, a lo mejor muchas veces ustedes luego o pensamos pecados sexuales, no, sino ¿cómo le voy a mentir? ¿Cómo le digo que no quiero salir? ¿No? ¿Cómo le digo que no voy a llegar? No. ¿Cómo le digo que no tengo el trabajo? No, ¿sabe qué? Es que esto pasó. Es que, ¿qué crees? Que se me fue el gas, se me fue la... O sea, mentira. Y entonces estamos pecando. Pero no solamente llega la batalla en la mente, sino que muchas veces la accionamos, ese pecado lo accionamos diciéndole a la gente mentiras, ¿sí? Y la razón por la que mi arrepentimiento todavía no ha sido contado para Dios, hermanos, es porque sabe Dios que en mi estado de mi mente que estoy, yo acaricio todavía mi pecado. Me gusta mi pecado. No he dejado ir mi pecado de mí. Y cuando no sé si estoy viendo algo bien, yo me vuelvo a repetir, o yo vuelvo a repetir mi pecado, y en esa condición estoy. Y Dios ya, aunque nosotros oremos, ¿no? Padre, te pido perdón por mis pecados, y nos arrodillamos y lo que levantamos las manos y toda la cosa, pero tu corazón todavía está acariciando ese pecado. Tu corazón todavía está buscando ese pecado. Les pasé un link en esa semana, ¿no? Una frase, ¿no? Y les dije ahí que no debemos de orar con nuestra carne. Porque regularmente, hermanos, cuando nosotros oramos, pues lo hacemos en la carne, ¿sí o no? Porque estamos de rodillas, estamos hablando, ¿no? Pero debemos de dejar un tiempo de una conexión del Espíritu de Dios con mi espíritu, para que Él pueda tomar esa oración, para que precisamente surja lo que Jesús dijo: yo me voy allá al lugar, ¿no?
al cielo, a la presencia de mi Padre, para interceder por vosotros. Entonces, si yo oro en mi carne, hermanos, pues ¿qué va a querer mi carne? Respuestas ya. En este momento yo declaro, yo me aferro, yo piso, bueno, todas las cosas que ya saben ustedes, que hacían ustedes allá, ¿no? Y también yo lo hacía, ¿no? Pero yo me aferro, yo lo reclamo, yo lo piso y esto es mío y que quién sabe qué. Eso no es orar en el espíritu, es orar en la carne. La carne es en el aquí y en el ahora. Oye, pero las bendiciones del Señor, sí, pero yo quiero las bendiciones aquí y ahora. No, pero Dios está diciendo que las bendiciones son celestiales. Efesios, Pablo lo dice, que las bendiciones son espirituales en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Pero mi carne las quiere aquí y en el ahora, hermanos. Y como decía alguien, ¿no?, que estaba orando en su carne, pero en esa carne podrida, pero podrida, que decía: y no acepto un no por respuesta. Estaba orando así a Dios. No. Hasta que yo termine, hermanos, aborreciendo mi pecado. ¿Cómo lo vas a aborrecer? Ahí está el gran dilema. ¿Cómo lo vas a aborrecer el pecado? Hermanos, mire, cuando tu espíritu y el espíritu de Dios entren y hagan una conexión. Ya ven, ahorita por el huracán Otis no hay conexión vía celular, vía satelital, no hay, a lo mejor satelital sí, pero vía de las antenas no hay conexión, no hay forma de conectarte. Tú quisiste hablarle a amigos, familiares, si tienes allá en Acapulco, nada más no pudiste, ¿no? Se cortó la comunicación, rompieron los cables, o bueno, con esto, ¿no? Se cayeron postes, antenas y demás, solamente vía satelital, porque los teléfonos que son buenos, o los aparatos que son buenos, vía satelital sí, porque lanzan la señal vía satelital y la rebotan hacia donde van, ¿no? Únicamente si tenías esos aparatos, pero creo que nadie los tenía, ¿no? El chiste es que se rompió la comunicación. Cuando yo oro en mi carne, hagan de cuenta que pasó un huracán y nada más hablaste, te dolieron las rodillas nada más de estar hincado, pero no pasó nada. Tienes a fuerzas que tener esa comunicación satelital, diríamos así, entiéndaseme lo que estoy hablando, ¿no? Que mi espíritu tenga la comunicación con Dios. En ese momento yo voy a aborrecer mi pecado. ¿Cuál era tu pecado? ¿Mentir? ¿Cuál era tu pecado? ¿Robar? ¿Cuál era tu pecado? ¿Chismosear? ¿No? ¿Sí hay esa palabra? Si no, acéptenla, ¿no? ¿Murmurar? ¿Cuál era el pecado que teníamos nosotros? A lo mejor a nivel sexual, fornicar, adulterar, no sé. Cuando yo termine aborreciendo precisamente el hecho del mismo pecado, hasta ese entonces, hermanos, mi arrepentimiento ha sido contado por Dios. Ha sido contado como bien, porque hay un aborrecimiento. Ustedes les han dado una comida que no les gusta y dicen: no, la verdad no me gusta, ¿no? Por ejemplo, vamos a los taquitos, ¿no? Y regularmente hay gente que le dice: sin cebolla, por favor, ¿no? Y se le olvida al taquero, ¿no? Y te pone la cebolla. Híjole, lo quería sin cebolla, no, la verdad no puedo, no. Se los cambio, sí, por favor, sí. Otros dirían: pues un día con cebolla no pasa nada, ¿no? Pero cuando tú no te gusta o repudias o sí te molesta la cebolla, ¿no? Entonces tú dices: no. Aunque a lo mejor, aunque haya únicamente en un momento dado, como lo que pasó, que no hay nada que comer más que cebolla, tú dirías: pues mejor me la aviento en ayuno, ¿no?
Hasta ni en ese momento agarras la cebolla. Bueno, así es el pecado. Hasta que tú realmente aborrezcas la cebolla del pecado, hasta que tú digas, ya, hasta aquí terminó. Entonces así te van a proporcionar, venga gente, oye, ¿qué crees? Están diciendo eso de ti, que quién sabe qué. Sí, déjalos, no pasa nada, ya. Oye, pero tú qué me puedes comentar de fulanito, fulanita. No, ¿qué crees que quién? Ya luego sale el pecado. Pero tú cuando tú dices hasta aquí, tú dices, no, déjalo, pues está en crecimiento, no pasa nada. Él tiene que aprender, ella tiene que aprender a llevar las cosas y demás, ¿no? Pero tú aborreces la murmuración, el chisme y todos los pecados que podemos tener. Pero cuando yo me aferro a esas cosas, hermanos, esas cosas que son los que terminan al final del cabo seduciéndonos, como que nos trae un manjar, ¿no? No sé, ¿a ustedes les gusta el sushi? ¿No? Bueno, a mi esposa, no, le encanta. Pero ¿le puedes traer taquitos y sushi? Dice, no, sushi. Y yo, taquitos, ¿no? Entonces, pero a mí me pueden poner eso y no me seduce. No me seduce así que diga, no me moría por eso. No. Así es el pecado muchas veces. Cuando tú terminas aborreciendo el pecado, si te lo presentan otra vez a tu vida, no terminas seduciendo. Pero si tú te has aferrado, no has entregado totalmente a eso, entonces te van a poner eso y te va a seducir eso. Y terminas llevando a cometer las acciones que yo hubiese cometido, o con este caso hubiese yo pecado contra Dios, o hubiese yo, no sé, poniendo como un stock aquí. Pero hermanos, el ser seducido muchas veces, o el ser inducido, nos lleva a hacer cosas que transgredimos la ley de Dios. Vamos demasiado aferrados o vivimos demasiado aferrados, y yo jamás podré andar como Él anduvo. Mientras yo siga aferrado a cada una de esas cosas que estamos describiendo en este momento, hermanos, yo voy a estar más lejos de Dios. Ahora llevamos dos cosas: Cristo no se aferró y Cristo se despojó. La tercera cosa es que se hizo siervo. La característica número 1 del siervo es que él se ha destronado a sí mismo. Si entendemos la palabra destronarse, ¿no? A sí mismo. No explotarse, no explotarse, destronarse. Como Cristo se despojó, se movió, se salió del trono precisamente, y no es que Dios Padre lo empujó, hermanos. Él lo hizo por sí mismo. Él se destronó. Entonces son personas, el siervo son personas que son personas destronadas. Entonces la mejor evidencia de que realmente eso ha ocurrido en mi vida, de que yo por mi voluntad he sido destronado, es que ahora tengo una vida de servicio por los demás. Porque el que está en el trono, ¿qué dice? Tráiganme agua, tráiganme esto, mis zapatos, bueno, mis chanclas, mis pies, ¿no? Tráiganme todo. O sea, es el que está en el trono dando órdenes, ¿no? Pero los destronados precisamente van y sirven, no a los tronados o los entronados, no. O sea, es que quiero que entendamos esto y lo quiero desmenuzar esto. Esa vida de servicio precisamente no se centra en ellos mismos, porque mucha gente, fíjense, yo ahorita me pongo a pensar en lo que pasó en Acapulco, que mucha gente en el poder, por así decirlo, en el poder, cuando alguien está en el poder y le llegan
le toca a él recibir los víveres, todas las despensas, ¿a quién cree que va a beneficiar primero? ¿Sí me entienden? Y más si es de un sector político, pues todos sus agremiados, ¿no? A esa sección política son a los que van a beneficiar primero. ¿Para qué? Pues para ganárselos. Pero yo creo que lo primero es que él dijo: a ver, 5 cajas de agua para mi casa, 5 botes de leche para mi casa, ¿no? 5 cartones para mi casa, ¿no? No hay de esos, ¿verdad? Ahí es pura despensa básica, ¿no? O sea, todo para su casa, ¿sí o no? La verdad, o sea, tenemos que, porque el hombre es así. Pero aquí la vida de un siervo, hermanos, no se centra en ellos mismos, sino se centra en los otros. Ahora, vean, no es lo mismo servir que una vida de servicio. La persona que te atendió, no sé, la última vez que tú fuiste a una tienda departamental, que te dijo: mire, tenemos este color, tenemos esto, tenemos aquello y demás cosas. Esa persona no es una persona de una vida de servicio, sino ella es una persona pues que sirve nada más, que recibe una remuneración por ese servicio, un pago. Está siendo inducida por un factor de dinero a servir, ¿no? Así es como se gana la vida esa persona. Una vida de servicio, hermanos, es una vida rendida a los propósitos de Dios sin un pago equivalente, reconociendo que parte del propósito de mi existencia en este servicio es que yo le rinda a Dios mi vida, y a través del cual yo pueda glorificar a Dios a través de mi servicio. ¿A quiénes de ustedes les pagan en esta iglesia por servir? A nadie. Al contrario, tienen que despojarse, ¿no? Con sus diezmos, con sus ofrendas, para pagar el salón, para pagar lo que se genera aquí, ¿verdad? Cuando tú ves la vida de Cristo, tú ves que Él vivió y murió como un siervo, hermanos. Como un siervo murió, ¿no? Como siervo se humilló, pero ahora el humillarse le fue más fácil, hermanos, porque cuando Él se despojó, Él se pudo humillar delante de Dios, ¿sí? La cuarta, ahí, el cuarto paso, número 4, es: se humilló. Cuando nosotros pensamos ahora en alguien que se humilla, pensamos en alguien que ha hecho algo o que le correspondía hacer, o que está por debajo de su investidura, como cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Como cuando Él soportó los insultos, cuando Él vivió entre los pecadores y personas ofensivas, cuando fue y murió en una cruz, hermanos. El humillarte, que es lo que Cristo hizo, hermanos, implica olvidarte de ti mismo. Cuando tú te olvidas de ti mismo, ahora tú estás pendiente del bien de los demás. Es, por ejemplo, ahorita, ¿no?, que hubiera un verdadero cristiano, siervo de Dios, que le esté llegando todos los insumos de las despensas, y él diga: a ver, vámonos primero los más pobres. Oye, ¿y tú a tu familia? No, que se espere. No, primero los más pobres. Ellos tienen agua de que pudieron comprar, pero los que no pudieron comprar nada aquí, vámonos. Eso sería obvio, ¿no? De un siervo. No es el que sirve, sino es el siervo el que da su vida. El que primero está supliendo las necesidades del otro antes que las mías, las demandas de los otros antes de las mías. Entonces, cuando tú ves todo esto, hermanos, entonces tú no reclamas las cosas que nosotros vivimos reclamando, que tienen que ver conmigo. ¿Y qué? ¿Y para mi familia?
y para mi sobrino, y para mi tía, y para mi abuelita, y para mi bisabuelita, y ya murió hace 300 años y todavía, y para mi bisabuelita, ¿no? Porque nos pasamos reclamando para nosotros, para nosotros, para nosotros. Cuando tú puedes vivir de una manera que verdaderamente glorifica a Dios, hermanos, entonces eso va a pasar en segundo plano. Primero, y eso no es un eslogan, porque lo han puesto como un eslogan, primero los pobres. No, hermanos, son mentiras, son puras retóricas que hace la gente, son puras verbalizaciones que hace la gente al querer posicionarse en un lugar, en una posición donde puede ser aplaudido. Si yo les digo primero los pobres, van a decir ustedes, oh, el pastor, primero los pobres. Cuando no es verdadero hijo de Dios, hermanos, primero es mi yo, y después mi yo, y al último mi yo. Quizás la batalla más ardua, hermanos, que nosotros tenemos que luchar es la batalla contra el yo. En medio de una generación yoísta, no hay esa palabra en el Real Academia, pero diríamos, bueno, la que sí existe es narcisista. Esa sí existe. Que después no me digan ahí en internet, ay, dijo una palabra que ni existe, ¿no? Pero que continuamente le dice al yo. ¿Qué le dice el narcisista? ¿Qué se dice el narcisista? Yo me merezco, yo debo de disfrutar. ¿Por qué no hacerlo? Has trabajado, has luchado, diviértete, ¿no? Y nosotros creemos precisamente al narcisismo que hay dentro de nosotros. Llegamos a la conclusión que nuestra verdadera libertad es estar en nosotros en el poder, por así decirlo, control total, ¿no? Por nosotros mismos. Porque precisamente la demanda del yo, hermanos, los reclamos del yo sofocan nuestra vida. Si algo se te sale de control, ¿no? Pues te vuelves loco. De verdad, te vuelves loco. Pero miren, yo he aprendido, y como testimonio se los digo, ¿no? Yo he aprendido a tratar de no pasó, ya, vendrá otro tiempo. Porque yo era muy así. Bueno, si dicen que soy, imagínense cómo era, ¿no? Yo era así, tiene que estar todo bajo control, porque se sale de control, yo me desquicio, ¿no? No, hermanos, no, ya. Ahora sí, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, ¿no? Lamentablemente, nosotros queremos ejercitar, estimular, motivar todo aquello que tenga que ver con el ego, con mi ego, el yo. Queremos llevarnos de todo eso, hermanos. Queremos llenarnos, y todo eso nos llena precisamente a una vida sofocante, cuando en realidad nuestra libertad no consiste en llenarnos, sino más bien la vida consiste en vaciarnos. Y Cristo se humilla. Ahora recuerda que Cristo no solamente se humilla, sino que fue humilde. Y humillarte y ser humilde no es la misma cosa. Apúntenle. Humillarse. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que cada uno de nosotros ha estado en el pasado, ¿no? Quizás aún hoy mismo, en situaciones donde usted fue y se humilló. Recuerde una de esas, que fue y se humilló ante una persona. Y al otro día, usted fue y se hizo orgulloso otra vez, ¿sí o no? No sean mentirosos, hermanos. ¿Sí? Hay que ser sinceros, ¿sí o no? Fuiste, se te humillaste y tú dices, no, pero discúlpame, quién sabe. No, pero ¿qué es? Discúlpame de verdad, que quién sabe qué. Y ya, bueno, está bien, ya te perdono, ya. Vas allá. Jamás me vuelvo a humillar.
O sea, otra vez te levantaste, ¿sí o no? ¿Les pasó alguna vez a ustedes eso? ¿Les ha pasado? Ahora vean la diferencia de ser humilde. El ser humilde es el estado que resulta en el que yo pueda, después de múltiples procesos de humillación, ¿sí escuchan esto? Es el proceso de múltiples procesos de humillación, que yo quedo en un estado ahora donde ahora yo soy humilde. Cristo no solamente se humilló y dijo: aprended de mí que yo soy manso y humilde. ¿Sí o no? O sea, hermanos, a la primera que tú te humilles, no va a resultar ser humilde, sino van a ser muchas, hasta que tú puedas ser una persona humilde. Una persona humilde no es que traiga su vestimenta ahí desgarrada o que venga sucio. No. Eso no es humildad, hermanos. Porque yo he conocido gente de mucho dinero y viviendo así con guarachitos y ser más arrogantes que cualquier otra persona. Yo los he conocido. Pero también he conocido gente de mucho dinero con una profesión muy prolífera dentro del sector, ¿no? Y ser humildes. Y te enseñan las cosas. Mira, es que el proceso es así, mira. O sea, humildes, pero también hay arrogantes, ¿no? Pero el proceso de humillarte, hermanos, o más bien el ser humilde, va a ser un proceso de humillación, hermanos, de múltiples veces de humillarte. Entonces es cuando vas a tener tú, o como resultado, vas a ser humilde. Pero cuando eres humilde, ya no tienes que humillarte. ¿Ya vieron la diferencia? Cuando tú eres humilde, tú ya no te tienes que humillar. ¿Sabes por qué? Porque el humillarte es algo que tú consideras que está por debajo de tu investidura. Entonces, cuando eres humilde, nada está por debajo de ti y tú te haces tocar ante esas personas y tú disfrutas ser humilde ante las personas. Entonces, ya el que te digan: ve con el hermano y dile que dónde está la escoba para que tú barras. Y antes eso era una humillación. Yo, hermano, vengo de traje, ¿cómo voy a agarrar el trapeador? ¿No? Y eso te llevaba a hacer que humillarte. Pero cuando tú eres humilde y tú vienes de traje, ¿no? Y tú dices: hay que trapear, hay que hacer eso. Sí, adelante. Ya no te cuesta trabajo, porque tú ya eres humilde. Entonces, esa es la verdadera libertad. Cuando entendemos eso, podremos caminar como anduvo Cristo. Y cuando caminamos de esa forma, seremos tan libres como queramos ser nosotros, hermanos. Porque si no somos humildes, vamos a batallar y todo eso va a sofocar nuestras vidas, a decir: pero ¿por qué yo? Pero yo siempre, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe qué? Yo ¿por qué siempre tengo que hablar? Yo ¿por qué siempre tengo que humillarme? Yo ¿por qué siempre tengo que decir esto? Si hubiera otras personas. Ya, perdimos. Eso sofoca. Cristo lavó los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan de eso? Y él no se sintió que estaba siendo menospreciado por limpiar. Incluso le dijeron: no, ¿cómo nos vas a limpiar tú, Dios? Déjalo porque es necesario. Déjalo porque tengo que dejarles ejemplo de humildad, ¿no? Ser humilde y humillarte, como ya lo dije, no es lo mismo. Es como comer y quedar satisfecho. ¿Es lo mismo comer a quedar satisfecho? No, es totalmente diferente, ¿no? El comer precisamente es la acción. Estar satisfecho es el resultado de haber comido mucho, ¿no? No, ya estoy al full, ¿no? Porque comí mucho. El estado que yo quedo después de haber comido de una manera repetitiva, porque muchas veces le decimos: ya, deja de comer, ya, nada más así poquito, ¿no? Y tú: no, repite. Bueno, es lo mismo
que se da con la humildad y ser humillado, ¿no? O humillarte. Después de humillarte, llega un momento donde yo termino siendo humilde. Y la verdad es que mi carne no quiere ser humillada. Dice, vuelvo a decir, ¿no? O sea, tú te humillas, pides perdón, toda la cosa, y tú, bueno, pues nada más eso es lo último que tú pudieras hacer, pedirme perdón, pero bueno, ya. Te volteas y dices, jamás, pero hasta tienes una posición ya, ¿no? De tu yo, ¿no? Tienes una posición, no sé, muchos la harán así, muchos la harán así, ya saben de lo que estoy hablando, pues dicen, jamás vuelvo a pedir perdón, jamás vuelvo a hacer. Entonces, híjole, ya te regresaste otra vez al nuevo nacimiento. Si eso te iba a llevar a una perfección de humildad, el humillarte. Por ejemplo, Cristo lo dijo en una ocasión en Mateo capítulo 11, versículo 29. Hay una gran bendición en ser humilde, hermanos. Escucha lo que Cristo lo dijo de esta manera, 11:29 de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué dice allí? No se queda con eso, hay una respuesta, hay una solución, hay un premio, por así decirlo. Hay un obsequio por ser manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras lo otro te sofoca, el ser humilde que te trae, hermanos, descanso para vuestra alma. Cristo dice, si eres manso, si eres humilde, que esa es la condición que resulta haber sido despojado, haber no sido aferrado, ¿sí? A no reclamar yo mis derechos, a no reclamar yo mis espacios, de no reclamar mis privilegios, hermanos. Si eres manso y humilde de esa manera, ahora tú puedes estar en paz, porque tú y yo no reclamamos esas cosas. Hallarás descanso para vuestras almas. Para ser manso tienes que deshacerte de la ira. Pero tengo que preguntarme, ¿qué es lo que a mí me produce la ira? ¿Qué es lo que te produce a ti la ira? ¿Qué es lo que les produce a ustedes la ira? Cuando llega el cheque de la quincena, ¿les produce ira? Ay, pero ¿por qué me llega? ¿Que quién sabe qué? O cuando llega el recibo de la luz, ¿no? Y luego que tu niño se te enfermó, y luego que se te juntó la renta, y luego que quién sabe qué, y luego que se te fundió el foco, y luego que de repente se te cayó el plafón, y luego, bueno, cuando alguien interrumpe, precisamente, ¿qué es lo que produce mi ira? Precisamente la respuesta es cuando alguien interrumpe mi tiempo, cuando alguien interrumpe mi conversación. Yo estoy hablando con alguien y llega, ay, joder, ¿no tiene su tiempo? O sea, ¿no se puede formar? Sí, hermano, pero usted pues no se para, no le para, ¿no? Bueno, cuando alguien penetra mi espacio, cuando alguien viola mis derechos, cuando alguien te ignora, nada mejor para el orgullo que ser ignorado. ¿Sí o no, hermanos? Oye, pero tenemos que hacer eso, y se da la vuelta y se va, ¿no? Y tú te quedas. Yo no creo que te quedas, Señor, bendice a mi hermano, que quién sabe. Bendice a mi primo, bendice a mi papá, bendice a mi... No. Cuando vemos a Cristo que se despojó, no se aferró a nada. En una ocasión, Él se va a descansar y les dice a sus discípulos, bueno, vamos a descansar. Y de repente interrumpieron su tiempo de descanso. Dice que Cristo mira a las multitudes y les dice a sus discípulos, se acabó el descanso.
pero si no hemos comenzado a descansar. Bueno, perdón, se acabó la idea del descanso. O sea, si teníamos la idea, se acabó hasta la idea del descanso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues precisamente su tiempo se vio interrumpido y él no se airó, hermanos. Dice la Biblia que cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas. Y si era el momento de estar en la barca durmiendo, ¿no? Pues dijo, se acabó la idea de descansar, así es que vamos, porque hay almas que salvar, ¿no? Hay un canto así, ¿no? Hay almas que salvar, yo cantaba de niño, algo así. Y quizá alguien pudiera decir, hermanos, bueno, él era Dios, él, pues bueno, traía como que otro motor, no sé, ¿no? Un full Jetson, no sé, traía otra cosa. Bueno, hermanos, podríamos decir tantas cosas de que tenía una misión por el cual él vino y demás cosas, pero en realidad también fue hecho hombre él, ¿no? Él también se cansó, él también tenía hambre, él también tenía ganas de dormir, ¿no? A lo mejor él también tenía ganas de ir a las plazas, que en ese tiempo eran mercados, ¿no? Por lo que ustedes quieran, pero lo importante y la esencia de todo esto es que él no se aferró, sino que se despojó. Y esa es la razón por la que en un momento dado dijo, no hay tiempo para descansar. Ahora tenemos la idea, hermanos, nosotros, de que no nos debemos de aferrar, nos tenemos que despojar, tenemos que ser siervos, tenemos que ser humillados o humildes, por así decirlo, ¿no? Ya explicamos la humillación con la humildad. Para que tú puedas ser humilde, tienes que pasar repetitivamente por la humillación. ¿Sí? Para que tú puedas ser humilde, tienes que pasar repetitivamente por la humillación. ¿Y por qué cree que les dijeron los discípulos o alguien les dijo, dura es tu palabra, Dios? Porque no era fácil. No era fácil para la carne. Pero mira, hay un dicho muy coloquial, muy así, que dice flojito y cooperando, ¿no? Mira, tú entre más seas dispuesto o estés dispuesto, porque de verdad que inicialmente como que no le gusta la carne, pero nada más sé dispuesto y Dios hará todo lo demás. De repente tú dices, híjole, yo era bien prepotente, yo era esto y ahora de verdad que Dios me ha cambiado, y no por lo que tú digas, sino por lo que los otros dicen de ti. Oye, ¿qué cambio has tenido? ¿Qué transformación del Señor ha hecho en tu vida? Sí, ¿verdad? Y tú como que añoras, híjole, cómo me gustaba darles a los hermanos, cómo me gustaba humillarlos. Porque hay pastores así, hermanos. Hay pastores que humillan a sus ovejas. Hay pastores que trasquilan a sus ovejas. Hay pastores que condenan a sus ovejas. Bueno, ya me estoy aquí, ¿no? Número 5, se hizo obediente Cristo. Se hizo obediente, apúntenle. ¿Cómo que se hizo obediente? Él era Dios siempre. Si Él fue Dios y Él era Dios, entonces Él fue obediente. Sí, pero Él nunca fue requerido a someterse a la ley de Moisés, hermanos, cuando Él vino. Y en la medida que Él cumple la ley de Moisés, entonces por implicación Él estaba siendo obediente. Porque se acuerdan que los fariseos le decían, llegaban con Él y le decían, oye, pero es que quién sabe qué. Y Él decía, pero la ley de Moisés dice esto. O sea, Él cumplía la ley de Moisés. Él se hizo obediente. Y finalmente Él dijo que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, la obediencia es la conformidad completa a la voluntad de Dios. La obediencia es la conformidad completa a la voluntad de Dios. Y la desobediencia, que es el estado natural de las criaturas.
los seres caídos que no quieren siempre lo que ellos quieren hacer. ¿Y qué es? Ser pecaminosos. Quieren, ahora sí como dicen, darle rienda suelta a su carne. Lo que diga la carne. ¿Qué dice la carne? Pues eso hay que darle a la carne. Pero Cristo se hizo obediente, y al hacerse obediente, entonces Él pudo complacer a nuestro Dios. La razón por la que algunos estamos todavía estancados por 10, 15, 20 años es porque estamos aferrados a cosas que no queremos dejar ir, hermanos. Y no las queremos dejar ir porque al mismo tiempo esas cosas nos seducen al pecado. Y al mismo tiempo disfrutamos la seducción que ellas nos provocan. Y queremos un poco de Dios y queremos un poco de seducción. De hecho, queremos cristianizar nuestra seducción, nuestro pecado. Pero pues tú me conoces, Dios, que soy hombre, y el hombre tiende a errar. Y si el hombre tiende a errar, pues estoy pecando, Dios. Quieren cristianizar su pecado, su seducción. Y Dios te dice, así no funcionan las cosas. Si tú quieres andar como Él anduvo, necesitas una vida de obediencia. Obedecer y una vida de obediencia, vuelvo a decir, no es lo mismo. Tú puedes obedecer, ya hablamos en el mensaje, un mensaje reciente, tú puedes obedecer a regañadientes. Bueno, sí, está bien, lo hago, que quién sabe qué. Esa es una vida no mucho de obediencia. No es una vida de obediencia eso. La vida de obediencia, diríamos que es un estilo de vida. Es un estilo de vida caracterizado por el sometimiento a la rendición de la voluntad a los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios, ser humildes. ¿Sí o no? Y el propósito de Dios, para que tú tengas la humildad, tienes que pasar ¿qué? Repetitivamente por la humillación. Y allí es donde, híjole, no. Miren, todo menos eso, dirían, ¿no? Todo menos eso. Pero pues es el proceso, es el camino. O sea, no te puedes saltar un paso para ser humilde. Para ser, dice la Biblia, manso y humilde. Por eso es que Moisés tuvo que pasar casi 80 años entendiendo eso. Alguien lo dijo esto, hermanos, a ver si me acuerdo. Alguien describió la vida de Moisés, son 120 años, ¿no? De él. 40 años en Egipto gozando de los privilegios del faraón y todo eso. Dice, entonces así dice la idea: 40 años experimentando que él era alguien, ¿no? Con poder, con autoridad, con todos los privilegios, reclamaba todo. 40 años experimentando que él era alguien. Dios lo saca y se va al desierto 40 años también. Entonces, 40 años, otros, experimentando que Dios, que Él no era nadie, Y otros 40 años experimentando que Dios usa a un donadie. Fíjense, hubo un proceso que del cual tú y yo necesitamos tener, hermanos. Pero nos tenemos que agarrar de Dios. Tenemos que leer su palabra. Antes de leer la palabra, digamos: Padre, dame tu palabra. Dios, habla a mi corazón. Que no solamente yo entienda intelectualmente lo que leo, sino que mi espíritu lo atrape y haga cambios en mi vida, haga transformación en mi vida. Porque, hermanos, ¿quién conoce nuestras debilidades más que yo mismo? Dios. Porque lo hemos dicho en otras series, ¿no? Que Dios tiene ojos de fuego que ven lo interior de tu corazón. David decía en una de sus múltiples oraciones, decía:
Dios, perdóname por los pecados ocultos, por aquellos que yo ni conozco. Perdóname por aquellos, Dios. Una vida rendida a la voluntad de Dios es una vida obediente a la voluntad de Dios y no un desobediente, hermanos. Obedecer es seguir las instrucciones de algo, en este caso es Dios. Una vida de obediencia es una vida rendida a la voluntad de Dios, hermanos, de tal manera que para la persona es un gozo hacer la voluntad de Dios y no un peso. Y no, ¿quién sabe qué? Y termino con esto. Número 6. Cristo murió porque fue a la cruz. En Marcos capítulo 8, 34, pónganlo como referencia. Dice que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin cruz, como por así decirlo, diría Jesús, sin cruz ni me sigas, ¿no? Sin cruz ni me sigas. Sin negarte a ti mismo, tampoco me sigas, porque nada más como que me vas a echar a perder lo que hacían los fariseos, los saduceos, que nomás echaban a perder las reuniones ahí, hermanos. Nomás querían confundir al pueblo, porque ellos no tomaban su cruz y no se negaban a sí mismo, ¿no? La única manera que nosotros podamos seguir a Dios es precisamente tomar la cruz, negarse a sí mismo, que implica a no aferrarte, a despojarte, tomar tu cruz, y entonces tú puedes seguir a Cristo. Ahora se los voy a decir al revés, todo lo que ya les dije. Para tú llevar la cruz, tú tienes que estar dispuesto a morir a tu yo. Para morir, tú tienes que estar dispuesto a obedecer. Para obedecer, tú tienes que estar dispuesto a humillarte. Para humillarte, tú tienes que estar dispuesto a ser siervo. Para ser siervo, tú tienes que estar dispuesto a despojarte. Para despojarte, tú tienes que estar dispuesto, o a vaciarte, tienes que estar dispuesto a no aferrarte. Y entonces, ahí platicamos para la otra semana qué pasó. Entonces decimos que si permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Si queremos andar como Él anduvo, debemos de comenzar por donde Él comenzó. ¿A qué? A no aferrarse. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX.